¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada, es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas, chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable, casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem, saga Ariel Bloom 2, novela ya a la venta. La noche de Halloween es una noche que los amantes del misterio, del terror, tenemos marcada en el calendario. Recuerdo, de pequeño, cómo contaba los días esperando el momento mágico en el que nuestra cotidianidad diese paso por unas horas a ese mundo que tanto me fascinaba. El mundo de las brujas, de las leyendas, del más allá, el reino del terror. En la televisión programaban películas que a día de hoy se han convertido en señas de mi personalidad. En la radio sonaban relatos, canciones, y yo me sentía feliz cada segundo de esa mágica noche. Hoy, en este A través de la niebla, quiero rendir un homenaje a todo aquello que me fascinaba de niño y que, para qué mentir, lo sigue haciendo a día de hoy. Por ello, el programa de esta noche será especial. Como en la tradición del cuadro de actores de la radio, narraré 3 relatos que he seleccionado para esta fecha tan especial. El primero de ellos, una de esas leyendas urbanas que llegó a mí en un libro cuyo título ni siquiera recuerdo y que tiene cientos de versiones distintas. Yo la leí en mi adolescencia y me aterró tanto que jamás la pude olvidar. El segundo, una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, al que siempre hay que reivindicar, y más aún en una noche como esta. Y por último, un relato de mi propia pluma, escrito para una colección en homenaje a este, y basado ligeramente en un suceso real, acaecido en un pueblo de las merindades burgalesas. No os entretengo más. Disfrutad de este viaje al mundo de las ánimas y procurad volver. Nos vemos al final. A través de la niebla. Narración y edición, Javier Cobo. Cuentan que, hace ya bastantes años, en Francia, a mitad de la década de los 80, en medio de la nada, se alzaba una casa grande y silenciosa. En ella vivía una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes. Lo tenía todo: juguetes, dinero, caprichos, todo menos compañía. Se sentía sola, muy sola. Debido a la ajetreada vida social de sus padres, tenía que pasar muchas noches sin compañía en aquella enorme casa. Conscientes de aquel problema, los padres decidieron comprarle un cachorro para que le hiciera compañía. La niña se enamoró de él a primera vista, y desde entonces, como sabía que el perrito estaba allí, podía conciliar el sueño. Pasaron los meses y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada por la oscuridad, el silencio o la soledad, asomaba la mano por debajo y se dejaba lamer por el perro. Era como un código entre ella y él. Así se tranquilizaba, el miedo desaparecía y podía dormirse sin ningún tipo de problemas. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Cuando estos marcharon, ella se sintió más inquieta que de costumbre. Trató de sacudir cualquier tipo de pensamiento extraño jugando con su perro.
Pronto ambos estaban exhaustos. Ella se durmió y él hizo lo propio, bajo su cama. A mitad de la noche, sin embargo, se despertó al escuchar unos sonidos misteriosos que provenían de algún lugar de la casa. Parecían pasos, como si alguien estuviese deambulando por allí. Asustada, agarró las sábanas y se tapó todo el cuerpo, todo menos los ojos, que miraban de un lado a otro en la oscuridad de la habitación, tratando de advertir qué era lo que estaba sucediendo. No veía nada, aunque seguía escuchando todo tipo de ruidos y adivinaba movimientos más allá de la puerta de su cuarto. Se sentía aterrada, un miedo que atenazaba sus extremidades y que la impedía moverse. No podía ni siquiera dar la luz del cuarto o sacar la mano de la cama para acariciar a su perro. De repente, los ruidos se intensificaron. Los sentía incluso dentro de la habitación. Era imposible estar segura, ya que el cuarto estaba oscuro. Pero los sonidos se acercaban más y más. Eran unos pasos, un crujido, el insistente golpeteo de una gota de agua. La niña, muerta de miedo, sollozaba bajo las mantas. Pero de pronto, todo fue silencio. Poco a poco, ella se relajó. Incluso rió pensando en lo tonta que había sido. Para sentirse más tranquila todavía, hizo aquello que solía hacer cada vez que quería asegurarse de que todo iba bien. Estiró su mano en la oscuridad para que su perro la lamiera, y casi enseguida sintió esa humedad tan característica de la lengua del animal, recorriéndole la yema de los dedos, una sensación que ella conocía muy bien. Sí, todo iba bien. Su mejor amigo estaba allí, y no iba a dejar que le pasase nada malo. Volvió a dormir, y lo hizo profundamente. A la mañana siguiente se despertó, y al ir al baño, descubrió el horror más absoluto. Sobre el espejo alguien había escrito algo, con letras grotescas de un color rojo, espeso y chorreante. Lo leyó aterrada. Lo hizo en voz alta, y su voz casi se quebró al pronunciarlo. No solo los perros lamen. La niña gritó hasta rasgar su garganta y corrió hacia la cama. No le dio tiempo a llegar cuando quedó petrificada, fruto de la espantosa visión que se presentaba ante sus ojos. Con un gesto de terror que le desfiguraba la cara, se dio cuenta de que su pequeño cachorro estaba muerto. Su cuerpo, tendido al lado de la cama, tenía una enorme herida en su costado que dejaba ver sus tripas. Le habían roto el cuello y yacía en medio de un impresionante charco de sangre. La leyenda cuenta que después de lo que vivió esa noche, la niña nunca más volvió a decir una sola palabra. Quedó tan traumatizada por la experiencia que hasta el día de hoy permanece internada bajo tratamiento médico en un hospital psiquiátrico. El Monte de las Ánimas, por Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Primera parte.
Atad a los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejará yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, al margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistaron Soria los árabes. El rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla, como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar, y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendría presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El bosque quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporarse los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas calles de Soria. Segunda parte. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas, dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos y absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos temerosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel,
y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé en el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. «Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que, por no sé qué emblema de su color, me dijiste que era la divisa de tu alma?» «Sí, pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. Se ha perdido. ¿Y dónde?», preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, en el monte, acaso. En el monte de las ánimas», murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. «En el monte de las ánimas», luego prosiguió, con voz entrecortada y sorda. «Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendientes, he llevado a esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo». «¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde». Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó en un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores: «Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura!
Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. Alonso. Alonso, dijo ésta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía y a querer en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creí haber oído, aparte de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras, más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles. Eco de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y que, no obstante, se nota su aproximación en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «Bah», exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso.
y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho, tendió una mirada serena a su alrededor y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta de horror. Cuarta parte. Dicen que, después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que el otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. La huida eterna, por Javier Cobo. La noche envolvía el camino en la oscuridad de su mortal abrazo. Era un día de octubre, de aquellos en los que el frío atraviesa la piel y entumece hasta los huesos. Mi pobre corcel, otrora ejemplo de lozanía y bravura, cabalgaba luctuoso sobre la manta de hojas muertas que cubría el camino. Eran ya varios kilómetros que llevábamos recorridos sin atisbar un rastro, una señal de vida humana. Aquellas tierras del norte de Burgos eran conocidas por la dureza de su clima y por el descortés carácter de sus habitantes, si es que había alguno, forjado a base de hielo y lluvia. Mi cuerpo necesitaba alimento y descanso a partes iguales. El largo viaje había hecho mella en mis extremidades, doloridas y arrecidas. Apenas era capaz de distinguir ningún otro perfume que el de la humedad del rocío y la aspereza de la niebla que envolvía aquella arboleda. A punto estaba de dejarme caer sobre un lecho de maleza, cuando el reconfortante aroma del humo procedente de la chimenea de un hogar reavivó mis apagadas esperanzas de dormir entre 4 paredes y de llevarme un pedazo de algo caliente a la boca. Raudo, mi caballo puso rumbo sin ni tan siquiera esperarme hacia el lugar.
La penumbra del bosque poco a poco fue dejando paso a una luz anaranjada que penetraba entre las huesudas ramas de aquellos milenarios árboles. El sendero parecía ampliarse y, tras avanzar unos metros, sin cesar en mi asombro, dimos de bruces con el torreón de una iglesia. La imponente estructura de piedra nos observaba desde las alturas, sonriente. Observé el lugar con detenimiento. Varias casas de adobe, cerradas a cal y canto, parecían formar las callejuelas de un pequeño pueblo. Apenas había luz. Un candil amarrado a las paredes de lo que quise pensar era una tasca hacía las veces de farola. La potencia de la mecha no era mucha, pero sí suficiente. Lo tomé prestado con la intención de devolverlo tras explorar el lugar. ¿De dónde había salido ese pueblo? Caminé con la única compañía del sonido de mis pasos y de los de mi caballo. El silencio era tal que cada una de nuestras exhalaciones parecía reverberar por todos los recovecos de aquellas vetustas piedras. Tras las ventanas de las viviendas parecían moverse sombras curiosas ante nuestra llegada. No me atreví a abrir la boca. Me limité a acariciar el lomo de mi fiel compañero, buscando tranquilizarle, o quizá que él me tranquilizase a mí. Dejábamos una suerte de plaza a nuestras espaldas cuando un fuerte estruendo paralizó nuestros corazones. El sonido de unos espantosos golpes hizo que me detuviese asustado. De pronto, la quietud del lugar había sido perturbada por el ruido más horriblemente indescriptible que jamás hubiese alcanzado mis oídos. Me llevé la mano a la cintura en busca de algo que pudiese protegerme. Mi daga estaba sucia y desgastada por el paso del tiempo y las hazañas, pero serviría para salir al paso. El ruido no daba tregua. Las voces de 100 arpías parecían haberse juntado para emitir un grito con sabor a metal. En un alarde de valentía, decidí ir en busca de la procedencia de aquel fantasmal fenómeno. El aroma del humo, antes tan importante para nosotros, había pasado a un segundo plano. Por eso fue mayor mi sorpresa cuando pude atisbar una nube gris que emanaba de la chimenea de una extraña casona. Parecía una vivienda, pero era distinta a cualquiera que yo hubiese visto anteriormente. 3 pisos conformaban aquel blanco edificio, de cuyas paredes brotaban varios ventanales del tamaño de una persona adulta de pie. Anexo al mismo parecía alzarse un granero, al lado del cual un perro temblaba de frío y meneaba la cola con inquietud. Los golpes habían aumentado de frecuencia e intensidad. Tales eran que temí por la estructura del lugar, pensando que de un momento a otro podría venirse abajo. Até mi corcel junto al granero y le ofrecí un poco de forraje del que había caído por el suelo, el cual él aceptó algo reticente y solo se dignó a engullir una vez el espantoso ruido cesó. Decidí llamar a la puerta antes de aventurarme a entrar en casa ajena, por no querer anticipar unas consecuencias que podrían ser fatales. 3 fuertes golpes fueron los provocados por el impacto de mis magullados nudillos sobre la madera, cuyo efecto era irrisorio al lado de los tenebrosos estruendos provenientes del interior del lugar. Había olvidado que portaba el candil en mi mano y solo volví a ser consciente de que aún poseía aquel objeto cuando su dorada mecha iluminó el virginal rostro de una mujer. Esta se asomaba con timidez tras la puerta, aferrándose al pomo como si fuese lo único que la mantuviese unida a este mundo terrenal. Su cabellera negra caía por sus hombros, perdiéndose en su espalda hasta casi tocar el suelo. Vestía un vaporoso camisón blanco, cuyo color poco tenía que envidiarle a la palidez de su tez, suave como la porcelana. Sobre una respingona nariz, 2 enormes ojos verdes recorrían con timidez todo mi cuerpo. «¿Qué deseáis?», preguntó en un tono casi inaudible. Decidí hacer uso de mi maltrecha galantería. «Buenas noches. Mi nombre no es importante. Vengo desde muy lejos, en un viaje que sí tuvo inicio, pero del cual aún desconozco el destino. La noche por estos parajes es fría y dura, y me preguntaba si sería tan gentil de permitirme pasar unos instantes para poder calentarme antes de continuar con mi rumbo». La joven pareció zozobrar, pero acabó accediendo. Se hizo a un lado para permitirme pasar y cerró la puerta a cal y canto tras de mí. El lugar, ya extraño desde el exterior, se tornaba aún más pintoresco en su interior. La casa, si podía llamarse así,
Apenas contaba con muebles. Una cómoda cubierta por una tela de encaje acumulaba polvo sobre su deteriorada madera. De las paredes colgaban útiles de labranza, tales como hoces y azadas, amén de extraños escudos heráldicos cuya procedencia me era desconocida. No atisbaba distinguir qué era lo que ocultaban las paredes del estrecho pasillo en el cual nos encontrábamos, y en cuyo final la luz de un fuego proyectaba 2 siluetas sobre la pared de piedra. La muchacha me miró fijamente y me rogó que esperase allí. No tuve que hacerlo mucho, puesto que unos segundos después volví en mi búsqueda acompañada de un hediondo hombre. No hube de mirarle más de 2 veces para que me desagradase. Era calvo, gordo y de escasa estatura. Su rechoncha cara estaba ajada por acción del clima. Bajo sus fosas nasales crecía un indómito bosque de pelos que se paseaba por su rostro hasta llegar a sus orejas y perderse en su pecho. Su mirada, oscura, imponía respeto. Iba ataviado con una roída camisa, sobre la cual reposaban las manchas de 100 alimentos. Cojeaba, y su prominente barriga le dificultaba la tarea de mantenerse en pie. ¿Es usted el forastero? A la vista está, caballero, puesto que es la primera vez que cruza una mirada conmigo. Le llevo un rato descifrar el significado de mis palabras. No tengo mucho que ofrecerle. Somos gente humilde, pero sí puedo convidarle a un pedazo de pan y a un poco de vino. Acepté de buena gana. Ya casi podía saborear el sabroso mosto bajo mi paladar. Seguí al hombre hasta la cocina, bajo la delicada mirada de la doncella, que parecía temerosa por algo que pensé serían aquellos extraños ruidos. Decidí esperar a después de la comida para preguntar, por miedo a verme de nuevo en la calle y con el estómago vacío. Me acomodé sobre un tajo situado frente a una mesa de madera, sobre la cual descansaban cebollas, patatas y varias calabazas. ¿Las cultiva usted?, Así es. afirmó mientras vertía el contenido de una botella en un porrón de barro. Y gracias a eso podemos vivir. Bueno, a eso y a un alquiler que nos pagan. O deberían pagarnos. Se dejó caer en un asiento y me ofreció el porrón. La mujer permaneció de pie. ¿No viven ustedes solos?, di un trago. Ya podía ser vinagre, que con la sed que arrastraba me supo a gloria. Ojalá. Arriba viven otras 3 familias de labradores. Les arrendé el piso para podernos asegurar el sustento para el invierno, pero desde que han llegado no han cesado los problemas. ¿A qué se refiere? Reparé por primera vez en la chimenea. La leña crepitaba entre las llamas. Acerqué mis manos para reconfortarme con el calor. Han venido de otro pueblo y no lo han hecho solos. El hombre dio un trago y se limpió con la manga los grasientos morros. Se levantó dando por zanjada la conversación. Discúlpeme, he de alimentar a las reses. Quedéme allí solo, con la única compañía de la hoguera y de aquella fantasmal doncella, cuya belleza se tornaba aún más misteriosa bajo la luz de las lenguas de fuego. ¿En qué pueblo me hallo?, pregunté por no estar en silencio. En Horna, señor. Ella evitó mirarme. Se valió de un pequeño taburete para alzarse sobre una alacena y agarrar un ramillete de ajos que colgaba del techo. Acto seguido, comenzó a cocinar, ignorando mi presencia. Curiosa es esta casa, desde luego. Nunca antes vi un lugar así. Debería marchar, lo dijo mientras cortaba con cautela los blancos dientes. ¿Cómo dice? No es un buen lugar. No lo es. Se giró y nuestros ojos se cruzaron. Su repentino ataque de sinceridad se vio cesado cuando un atronador golpe retumbó por toda la casa. Sentí que iba a caerme al suelo. El sonido era espantoso e incesante. Por más de un minuto resonaron aquellos gritos de metal. Mi cabeza daba vueltas en una espantosa espiral que me provocó náuseas. Pude distinguir una lágrima que se perdía por la mejilla de la mujer. Cuando los golpes terminaron, me llevó unos instantes recuperar la voz. ¡Santo cielo! Desde que puse por vez primera los pies en este pueblo llevo escuchando esos golpes, y no puedo por menos preguntar a qué se deben. Duendes. La voz grave nos sobresaltó. El hombre volvía, renqueante, a su sitio. Sentí la imperiosa necesidad de reír, no sé si por las palabras que habían salido de su boca o por puro nerviosismo. Permítame que insista, puesto que tal vez escuche mal. ¿Ha dicho duendes? El hombre asintió con severidad. Duendes. Y créeme, no hay motivo para la risa. No sería usted el primero en tacharnos de locos o enfermos. Pero, ¿qué explicación puede dar sino a todo aquello cuanto sucede en este lugar?
Se aclaró la garganta. Primero empezaron a desaparecer ciertos objetos de escaso valor, para luego dar paso a hurtos más severos. Después, estos golpes que me atraviesan el corazón. Buen hombre, no es por dudar de su versión. Yo también he tenido oportunidad de escuchar esos ruidos, pero ha de haber una explicación lógica para este suceso. Ratas. La voz de la mujer sonó fría y atravesó el aire como la daga de un afilado cuchillo. Era extraño volver a escuchar una palabra que procediese de aquella preciosa boca después de tantos minutos en silencio. Eso es lo que aseveraron las autoridades cuando comenzaron las quejas. La casa tiene muchos sótanos, hay animales, pero ¿usted ha escuchado alguna rata que produzca este tipo de sonidos? Por supuesto que no, negué con la cabeza. A esas alturas, el extraño fenómeno, sin ningún tipo de duda, había despertado en mí el mayor de los intereses. Beatriz, dijo el hombre, desvelando uno de los misterios de la noche, el nombre de aquella bella mujer. sal a por leña. El fuego está ahogándose. Obediente, abandonó la estancia, dejando en el ambiente las cítricas notas de su aroma. Necesité un toque en el hombro por parte del patrón para volver a la realidad. Acompáñeme, dijo. No dudé en obedecer. Atravesamos otro estrecho pasillo que nos llevó a unas sucias escaleras de madera. El peso de nuestros cuerpos las hacía crujir y rechinar. El hombre esperó a llegar al segundo piso para hablar, pues se había quedado sin aliento. La verdad es que tiene usted razón. He decidido esperar a que mi hija se ausentase para confiarle nuestro secreto en busca de ayuda. Sus ojos imploraban piedad. Hace unos meses comenzamos a tener problemas con estos inquilinos. No eran buenos pagadores, pero sí amantes de lo ajeno. Carraspeó. Debíamos sacarlos de aquí antes de que llegase el invierno, buscar alojamiento a alguien que nos pudiese asegurar manutención. Y a Beatriz se le ocurrió la idea de forzar su huida. Ya se habrá fijado que esta casa está fabricada en cemento. Parece ser que ese material ayuda a transportar el sonido mejor que otros. Mi hija bajaba al sótano y golpeaba con una vara de hierro las columnas. El sonido era espantoso, tanto que nuestras preocupaciones pronto huyeron por la puerta. Nadie quería permanecer en esta casa. Intenté hablar, pero la historia continuaba. Los inquilinos huyeron, no sin antes devolver nuestras pertenencias. Y yo, feliz, pensé que todo cesaba ahí. Cuán equivocado estaba. Un sudor frío comenzó a brotar de los poros de su frente. Las gotas se perdieron en el bosque de sus cejas. Un buen día llamaron a la puerta unos mozos. Habían venido desde Aranda de Duero, atraídos por las habladurías que se escuchaban en los aledaños de Burgos sobre una casa habitada por un duende. Un lugar en el que uno, al poco de entrar, perdía la cabeza. Me deshice de ellos entre exabruptos, pero ya era demasiado tarde. Mi pobre Beatriz, tal vez por la ausencia de una madre desde su infancia, o tal vez por verse con una atención que jamás había recibido, decidió que podría ser bueno para nosotros el fomentar esa leyenda, que podría traernos dinero, fama. Desde entonces se pasa las noches provocando esos ruidos. Ya ha visto el pueblo. Apenas nadie se atreve a abandonar su hogar por miedo a tan horrible sonido. El hombre respiró. Ahora sí, el relato había llegado a su fin. Yo, ensimismado y carente de voz, era incapaz de encontrar las palabras que pudiesen consolar a aquel gigante. La ténebre atmósfera del mohíno pasillo aumentaba una sensación de aprisionamiento que se venía acrecentando desde el momento primero en el que había puesto un pie en aquel lugar. Señor, no es mi competencia y perdóneme si me pierde la boca, pero creo que su hija necesita ayuda. Una ayuda que usted no le puede dar. ¿Y qué propone? Debemos sacarla de aquí, antes de que esa locura la arrastre a un lugar en el que permanezca por siempre prisionera. El estruendo sacudió las ventanas. Los golpes comenzaban de nuevo. Los gritos de muerte y horror, enlatados y explosivos, atravesaron mis tímpanos. Apenas fui consciente de todo cuanto ocurrió después. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra uno de los travesaños que decoraban las adustas paredes. Un dolor insoportable invadió todo mi cuerpo, mezclándose con aquellos fantasmagóricos ruidos entre los cuales me pareció distinguir la fría voz de Beatriz. No era capaz de atisbar nada, pues una espesa niebla había nublado mi visión hasta el punto de cegarme. Todo fue oscuridad. Unos segundos, o tal vez unas horas después,
Recuperé la movilidad de mis extremidades, así como la vista. La niebla se disipaba, y aunque todo a mi alrededor parecía moverse a un ritmo distinto al real, mucho más lento, sentí que había vuelto en mí. Me levanté del suelo y estaba en el mismo lugar en el cual me había desmayado, pero algo había cambiado. La suciedad había invadido todo cuanto me rodeaba. Densas y horribles sedas tejidas por las arañas era todo cuanto colgaba de las vigas del techo, apenas visibles entre los grotescos hilos. Una gruesa capa de polvo se había posado sobre todos los muebles, ahora podridos, y el suelo. El hedor a humedad era repulsivo. Distinguí las formas que mis botas habían dibujado al caminar sobre la polvorienta alfombra que cubría toda la madera del suelo. Tan solo mis pasos eran los que se dibujaban en ella. No había ni rastro de las huellas del cojo que me había acompañado hasta ese piso. Anonadado, decidí retroceder en busca de Beatriz o de su padre, decidido a zanjar de una vez por todas mi estancia en aquel lugar que ya se antojaba eterna. Descendí por las escaleras a toda prisa. Uno de los escalones se hundió bajo mi peso, atrapando mi pie derecho y haciendo que ahogase un grito. Aquella casa parecía ahora llevar siglos deshabitada. En la planta inferior el caos era aún mayor. La hojarasca de los árboles aledaños se había acumulado por todo el suelo, formando un bosque que se acrecentaba gracias a los líquenes que emanaban de las húmedas paredes. Entré en la cocina, ahora destartalada. En el hogar no había ni rastro del fuego que tanto me había reconfortado antes, y sobre la mesa descansaban los útiles de cocina, pero oxidados y rotos. Nada tenía sentido. El viento soplaba con fuerza, silbando en su choque con los cristales rotos de las ventanas. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi ser. Corrí raudo hacia la salida, chocando en la huida con todo aquello que me encontraba a mi paso y que preferí no detenerme a observar. La puerta cedió tras apoyarme en ella y di con mis huesos en el suelo. La maleza había invadido el lugar. Briznas de hierbas altas como cipreses, huesudos zarzales, espinosos tallos de rosas sin flor. Una amalgama de espantosas plantas que envolvían con sus extrañas formas todo aquello cuanto rodeaban. Logré recomponerme. Mis manos habían resultado heridas a consecuencia de la caída y sangraban. Los hilillos del líquido carmesí se perdieron en la negra tierra. Observé el cielo. Una mano de tímidas nubes grises protegía con su fino manto a la luna llena, cuya blanca superficie era la única fuente de luz en aquel lugar. Caminé con timidez, apartando, no sin dificultad, todo aquello que impedía mi avance. Las zarzas arañaban mi cara, intentando evitar que viese qué era lo que tenía delante. Poco a poco comencé a distinguir una figura de luz. Era tenue, tímida. Su color era indescriptible, pues nunca antes mis ojos habían observado una tonalidad así. Parecía ser una especie de fuego verdoso y azulado, pero dorado a su vez. Levitaba sobre una suerte de flores purpúreas que crecían junto a una piedra. Recordé que mi fiel daga permanecía en mi cinturón. La así y me ayudé de su afilado cuchillo para cortar todas esas ramas. Estas cayeron sobre mis pies, permitiéndome observar a la perfección aquella luz. Se trataba de una llama cuya procedencia era inexplicable, pues ningún combustible la detonaba. Su color cambiaba cada pocos segundos en un tétrico pero bello espectáculo. Su luz rebotaba contra la mugrienta piedra que se alzaba tras ella. Casi como si estuviese hipnotizado, intenté tocar la llama, que se desvaneció entre mis dedos, congelándolos. Sin darme cuenta, mis yemas acariciaban ahora aquella roca. Entre los musgos que la cubrían, distinguí una hendidura. Con una avidez poco común en mí, comencé a arrancar la verdosa planta ayudado de la daga. Cada estocada dejaba a la vista unas letras. ¿Cuál fue mi espanto al darme cuenta de que aquella piedra no era sino una lápida? Mis pulmones se helaron al pronunciar en voz alta el nombre que en ella estaba escrito, que no era otro que el de ella, Beatriz Varona. Una ráfaga de hielo atravesó mi pecho. Sentí que no estaba solo. Sentí que ella estaba a mi lado. Me giré para encontrar aquella fantasmal casa, cuyas ventanas me observaban desde la altura con maldad. Corrí en busca de mi caballo, que permanecía alerta atado junto al granero, tal y como yo le había dejado. Me upé como pude en la silla y huí del lugar a la mayor velocidad a la que nunca había cabalgado. El hueco sonido de las pezuñas era todo aquello cuanto se oía en las calles de ese remoto pueblo. Las casas permanecían oscuras, pero en su interior las gentes me observaban.
Así lo notaba yo, que aún no sabía si me encontraba en el mundo de los vivos o el de los muertos. Dejé atrás la torre de la iglesia y me adentré en el frío bosque de nuevo. A lo lejos, me pareció volver a escuchar aquellos golpes, aquellos gritos que encerraban las paredes de esa maldita casa. Deseé con todas mis fuerzas no haber entrado en ella nunca. Deseé no volver a escuchar jamás ese espantoso sonido, no volver a ver jamás ese rostro, el rostro de Beatriz, el rostro de la dulce muerte. Lo oigo cada noche, la escucho en cada uno de mis suspiros, la veo en todos mis sueños, cada vez que cierro los ojos. No sé si estoy vivo o muerto, cabalgo en una huida eterna, pues ese sonido todavía me persigue, y así será hasta el día en que mi corazón ceda. Los vivos llegan pisando el pasto para leer las lápidas en la colina. El cementerio dibuja la vida todavía, pero nunca más a los muertos. Los versos en ellas repiten. Los vivos que llegan hoy a leer las piedras y marcharse, mañana muertos vendrán a quedarse. Tan segura de la muerte está la rima del mármol. Sin embargo, no puede dejar de recordar que ningún muerto, al parecer, volverá. ¿Qué hace que los hombres se encojan? Más fácil sería ser astuto y decirle a las piedras: los hombres odian morir y han dejado de morir ahora para siempre. Creo que creerían la mentira. Con estos versos de Robert Frost despedimos este programa tan especial. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho grabándolo. Ojalá tener más tiempo para seguir narrando historias tan mágicamente misteriosas. Pero solo hay una noche de Halloween, aunque para mí Halloween sea todos los días. Gracias por acompañarnos en este A Través de la Niebla. Nos escuchamos en el próximo programa, en el que volveremos a nuestra normalidad, si es que se puede llamar así. Hasta entonces, un saludo desde el mundo de las ánimas. Soy Javier Cobo. Hasta la próxima, y tened cuidado del hombre del saco. Have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Say shoo shoo and stick him with a pin. Bogeyman will very nearly jump out of his skin. Say buzz buzz, just like the wasp that stings. Bogeyman will think you are an elephant with wings. Hush, 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 here comes the bogeyman. Here's one way to catch him without fear. Just keep a little salt with you.